Ágora, el espacio para el libre pensamiento, con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora y me acompaña Javier de la Era. Venimos conversando sobre el relativismo. Quisiera dejar ya para este último segmento el asunto del relativismo moral, que es quizás el más urgente. Básicamente el relativismo moral nos dice no hay una diferencia objetiva entre lo bueno y lo malo, sencillamente. Hay desacuerdos entre los seres humanos respecto a qué es lo bueno y qué es lo malo, y esos desacuerdos hay que respetarlos, y ninguna persona o cuerpo social tiene autoridad para decirle a otro cuerpo social: estás cometiendo un acto inmoral. Es decir, lo bueno y lo malo va a existir en función de cada quien. Una postura problemática en opinión de muchos. Muy problemática, y yo te diría un comentario medio en serio, medio en broma. Yo te diría: ningún relativista moral actúa como relativista moral cuando sufre algún crimen. Vale decir, si yo soy un relativista moral, si tú eres un relativista moral y te roban el carro, tú vas a esperar que la policía actúe, tú vas a esperar que se resuelva, y tú vas a defender tu derecho a recuperar tu propiedad y a que sea castigado el malhechor. Y eso, claro, en esos casos sí, pero hay casos quizás un poco más complejos que son los que invocan los relativistas morales. Por ejemplo, la poligamia. Está mal que mi hermana tenga que tolerar la infidelidad de su esposo, o que su esposo de repente le diga: yo voy a tener otra mujer y la voy a meter aquí en la casa y tú tienes que aceptar eso. Muchos relativistas morales dirían: bueno, aquí en Maracaibo sí está mal y mi hermana tiene todo el derecho de reclamar. Pero si mi hermana viviese en Egipto, no. Porque en ese país la poligamia sí está moralmente permitida, es moralmente legítima, mientras que en este país no. Entonces, en función del contexto, es como va a ser la guía para saber cuándo una acción es moral o no. Claro, en algunos países sí, en otros no. Claro, por supuesto. Y yo creo que aquí hay que diferenciar los dos niveles. Yo creo que es un hecho bien establecido que hay algunas prescripciones morales que difieren de acuerdo a la cultura a la que uno pertenezca. Es un hecho notorio y comprobado que, por ejemplo, en Occidente se considera moral la relación monogámica, para seguir con ese ejemplo, pero en algunos países, especialmente de persuasión musulmana, pues se tolera, se permite la poligamia. Ahora, ¿cómo interpretamos esa diferencia? Es lo que diferencia a un relativista moral de un absolutista moral, vamos a llamarlo así. Y en ese sentido yo te diría: yo como absolutista moral te podría decir que necesariamente una de las dos posiciones está errada, porque yo te diría: el principio de no contradicción aplica también en las realidades morales, así como aplica en las realidades lógicas, así como aplica en las realidades físicas. ¿Por cuál me voy a inclinar? Yo tendría que hacer un razonamiento moral y dar una argumentación de por qué una me parece mejor que la otra. Yo mantengo que ese razonamiento moral es justamente algo que se puede hacer, que no es algo ilusorio. El relativista moral probablemente me diría: eso es ilusión, porque realmente no puedes hacer ningún tipo de razonamiento moral que tenga validad universal. No, yo estoy de acuerdo contigo en eso, porque además el hecho de que en Egipto la mayor parte de la población sea polígama, eso no lo hace moral. Puede ser que la mayor parte de la población esté moralmente equivocada. Y si volvemos a la Alemania nazi, se hace mucho más. Exactamente, es decir, ahí la mayoría ciertamente estaba aplaudiendo el genocidio que se estaba cometiendo, pero por el mero hecho de que el consenso, la mayoría aplauda algo, no implica que eso realmente tenga aval moral. Ahora, quisiera elaborar aquí una distinción importante también entre relativismo moral y ética situacional. Hay alguna gente que ha dicho: bueno, pero es que ni siquiera en el plano de la moral hay mandamientos que son absolutos. Por ejemplo, el canibalismo. A simple vista nos parece, bajo ninguna circunstancia el canibalismo está prohibido, está permitido moralmente. Pero hay gente que dice: bueno, pero por ejemplo, los famosos atletas que tuvieron el accidente en Uruguay y tuvieron que comer carne humana, quizás en ese caso ellos sí tenían permitido violar el tabú del canibalismo para poder sobrevivir. Entonces, esto muchas veces los relativistas morales lo invocan como justificación de que va a depender del contexto la distinción entre lo bueno y lo malo. Y claro, yo aquí hago la salvedad: bueno, pero ese argumento no sería propiamente relativista, sino más bien que apelaría a una situación en concreto en donde el razonamiento moral
nos va a conducir hacia una u otra opción, pero no por ello es relativista. Y es una distinción que yo creo que amerita... Como no, es muy amerita pertinente. Y te diría, la teoría moral clásica, te digo aristotélico-tomista, que es la que ha regido como base filosófica, por lo menos en la Iglesia Católica, ya plantea que para evaluar la moralidad de un acto hay que tomar en cuenta 3 factores diferentes, que son el objeto, vale decir lo mismo, lo que yo estoy haciendo propiamente, en este caso sería comer carne humana. Oye, el fin con que lo hago, cuál es mi intención y por supuesto cuáles son las circunstancias en las que lo hago, que entraría aquí tu consideración sobre la situación concreta. Oye, y nada de eso es relativismo. Y por supuesto que nada de eso es relativismo, porque puede haber un objeto unido a una cierta intención en una circunstancia específica que sea bueno en esta circunstancia específica, pero que cambie su calidad moral en otra circunstancia. Eso no es un relativismo. Claro, de forma tal que yo puedo rechazar el relativismo y aún así comer carne humana si la situación, por supuesto, como la que vivieron los atletas en el avión caído en los Andes, por supuesto, así lo exige. Por supuesto. Hay otro asunto con los derechos humanos. Hay gente que ha dicho que los derechos humanos es un invento imperialista, que solo refleja la concepción occidental de lo bueno y lo malo y que ha sido impuesto al resto de los países del mundo. Y muchas veces los motivos que se invocan para oponerse a los derechos humanos es precisamente el relativismo moral. Bueno, claro, mira, esto presupone que las facultades cognitivas humanas, vale decir nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de conocer el mundo, no aplica a realidades morales. Vale decir, es lo mismo que decir que no tienen existencia real, no tienen existencia fuera de nuestra cabeza lo que llamamos derechos. En este caso, derechos humanos. Ahora, una persona, un filósofo inclinado a la postura clásica, por lo menos aristotélico-tomista, de los derechos naturales, no aceptaría esta posición. Yo por lo menos me veo obligado a decir que, derivado de nuestra propia naturaleza de ser humanos, por el mero hecho de ser humanos y de las necesidades que implica el hecho de ser un ser humano, pues cada individuo de la especie humana tiene ciertos derechos que no se le pueden quitar. Eso presupone que yo puedo conocer con mi mente lo que es un ser humano, eso presupone que yo puedo evaluar lo que necesita o no necesita un ser humano. Un relativista probablemente diría, bueno, pero tú no puedes hacer eso, tus facultades cognitivas no dan para eso, sino que tú lo inventas. Bueno, esa es la postura del relativista. Yo creo que mis facultades cognitivas sí pueden alcanzarlo y tú me dirás, bueno, pero esa es tu posición. Sí, es mi posición, pero es mi posición basada en la evidencia, basada en que mis facultades cognitivas alcanzan el conocimiento en el mundo natural, la alcanzan en el mundo matemático, la alcanzan en diferentes realidades y yo no tengo razón para dudar de su pertinencia cuando la utilizo a las realidades morales. Supongo que estarás de acuerdo conmigo en que estas posturas son mucho más atractivas a los jóvenes que a las personas que ya llevan más años pensando en estas cosas y que si bien eso no quiere decir que no haya personas maduras que sean relativistas, porque sí las hay, sí. Pero parece ser que es una postura mucho más popular entre los que se van iniciando en la filosofía e incluso entre la gente común, la adolescencia, parece ser mucho más atractiva el relativismo. ¿Alguna explicación psicológica para esto? Bueno, fíjate, usualmente, tú ya lo has mencionado varias veces, cuando una persona afirma tener una verdad absoluta, cuando una persona afirma tener una verdad que no puede revertirse, que no puede cambiar, que es inflexible, pues muchas personas pueden percibir eso como un rasgo de inflexibilidad. Entonces pasamos de la inflexibilidad de la verdad absoluta a la inflexibilidad de la persona que defiende la verdad absoluta. Y esto es un paso que no está justificado. Oye, es una inferencia arbitraria. Yo puedo ser una persona personalmente muy flexible, pero que mantengo verdades que son absolutas y que por ser absolutas son inflexibles. Ahora, esto no es atractivo, oye, para un grupo muy importante de personas jóvenes, especialmente de personas jóvenes que se han formado en nuestro ambiente contemporáneo, que de por sí privilegia la visión relativista, privilegia la visión tolerante, la visión del todo vale. Entonces, también poseer una verdad absoluta no es cualquier cosa, oye, porque si yo estoy convencido de que algo es verdad, eso implica que yo estoy convencido de que su contradictorio es falso. Y eso no es algo que mucha gente puede encontrar atractivo. Bueno, yo creo que podemos cerrar aquí advirtiendo, y yo creo que esto es un asunto muy elemental, pero que muchas veces se pasa por alto, que relativismo no es lo mismo que tolerancia. Yo puedo ser socialmente tolerante, pero eso no implica que yo tenga que decir que todas las proposiciones valen
por igual. Y en un diálogo, tú y yo, por ejemplo, hemos tenido en otras ocasiones muchos otros diálogos con los cuales no hemos estado de acuerdo. En un diálogo se debe permitir expresar las posturas alternas, se debe respetar a la contraparte, pero eso no debe implicar que uno deba ceder la razón si uno no está de acuerdo con Por ello. supuesto, uno debe respetar a la persona, pero no necesariamente mantener que todas las ideas de la otra persona tienen el mismo valor. Te lo digo porque en más de una ocasión he tenido invitados aquí hablando sobre distintos temas y cada vez que ellos enuncian algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, bueno, yo trato de esperar a que ellos terminen su frase, pero yo me siento en el deber de decir no estoy de acuerdo si efectivamente no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Y alguna gente me ha dicho, bueno, pero eso es intolerancia de tu parte. Pero ¿por qué expresar desacuerdo va a ser intolerancia? Intolerancia va a ser no permitir a la contraparte expresar sus puntos de vista. Por supuesto. Pero estar en desacuerdo no es lo mismo que ser intolerante. Por supuesto que no, imagínate. Javier, muy agradecido por tu visita. Gracias por la invitación. Agradecemos también a Javi Díaz, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, el profesor Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Nuestro Twitter, @AgoraLuzRadio, que está muy bien, es moralmente legítima, mientras que en este país no. Entonces, en función del contexto, es como va a ser la guía para saber cuándo una acción es moral o no. Claro, en algunos países sí, en otros no. Claro, por supuesto. Y yo creo que aquí hay que diferenciar los dos niveles. Yo creo que es un hecho bien establecido que hay algunas prescripciones morales que difieren de acuerdo a la cultura a la que uno pertenezca. Es un hecho notorio y comprobado que, por ejemplo, en Occidente actúa como relativista moral cuando sufre algún crimen. Vale decir, si yo soy un relativista moral, si tú eres un relativista moral y te roban el carro, tú vas a esperar que la policía actúe. Tú vas a esperar que se resuelva y tú vas a defender tu derecho a recuperar tu propiedad y a que sea castigado el malhechor. Y eso, claro, en esos casos sí, pero hay casos quizás un poco más complejos que son los que invocan los relativistas morales. Por ejemplo, la poligamia. Respecto a qué es lo bueno y qué es lo malo, y esos desacuerdos hay que respetarlos. Y ninguna persona o cuerpo social tiene autoridad para decirle a otro cuerpo social, estás cometiendo un acto inmoral. Es decir, lo bueno y lo malo va a existir en función de cada quien. Una postura problemática en opinión de muchos. Muy problemática. Y yo te diría un comentario medio en serio, medio en broma. Yo te diría, ningún relativista moral. Ágora, el espacio para el libre pensamiento, con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora y me acompaña Javier de la Era. Venimos conversando sobre el relativismo. Quisiera dejar ya para este último segmento el asunto del relativismo moral, que es quizás el más urgente. Básicamente el relativismo moral nos dice no hay una diferencia objetiva entre lo bueno y lo malo, sencillamente. Hay desacuerdos entre los seres humanos. Está mal que mi hermana tenga que tolerar la infidelidad de su esposo. O que su esposo de repente le diga yo voy a tener otra mujer y la voy a meter aquí en la casa y tú tienes que aceptar eso. Muchos relativistas morales dirían, bueno, aquí en Maracaibo sí está mal y mi hermana tiene todo el derecho de reclamar. Pero si mi hermana viviese en Egipto, no, porque en ese país la poligamia sí está moralmente permitida.